Antes de comenzar, quiero hacerle una pregunta. Si mañana se anunciaran cientos de millones de dólares para ayudar a miles de personas en situación de vulnerabilidad, ¿usted daría por hecho que ese dinero realmente llegó a quienes más lo necesitaban? ¿O se preguntaría quién vigiló el recorrido de esos recursos, quién verificó cada gasto y quién puede demostrar con documentos y auditorías que cada dólar cumplió el propósito para el que fue entregado? Porque esa es precisamente la gran discusión que hoy vuelve a ocupar el centro del debate internacional. No se trata únicamente de cuánto dinero se promete, ni de cuántos comunicados se publican, ni de las fotografías de entregas de ayuda que circulan en redes sociales. La verdadera pregunta es mucho más profunda y mucho más incómoda. ¿Quién audita los millones de dólares que mueve la ayuda internacional? ¿Quién controla que esos recursos no se pierdan en el camino? ¿Quién responde cuando aparecen dudas sobre el destino final de ese dinero? Y esta no es una pregunta menor. Hablamos de recursos destinados a personas que enfrentan guerras, desastres naturales, crisis económicas, desplazamientos forzados, hambre o colapsos en los sistemas de salud. Para millones de familias, esa ayuda puede representar la diferencia entre sobrevivir o no. Precisamente por eso, cada dólar que se anuncia genera expectativas, pero también una enorme responsabilidad. La ayuda internacional vuelve a estar en el centro del debate público, esta vez no solamente por el volumen de recursos que moviliza alrededor del mundo, sino por las crecientes dudas que persisten sobre su destino final, los mecanismos de control existentes y la manera en que se verifica si realmente llega a las personas para las cuales fue destinada. Durante décadas, la cooperación internacional ha sido presentada como una herramienta fundamental para responder a emergencias humanitarias, reconstruir regiones afectadas por desastres, fortalecer programas sociales y atender poblaciones vulnerables. Gobiernos, organismos multilaterales, agencias de cooperación, fundaciones y organizaciones no gubernamentales movilizan miles de millones de dólares cada año con ese propósito. Sin embargo, a medida que aumentan los montos comprometidos, también crece una exigencia cada vez más fuerte por parte de la opinión pública. Conocer con precisión quién supervisa esos recursos, bajo qué reglas son administrados y cuáles son los mecanismos que permiten comprobar que efectivamente produjeron los resultados anunciados. Porque el verdadero debate ya no gira únicamente alrededor del dinero prometido. Hoy la discusión se concentra en algo mucho más importante: la transparencia. Cuando se anuncia un gran paquete de ayuda internacional, la noticia suele ocupar titulares. Las cifras llaman la atención, los discursos destacan la solidaridad y los compromisos parecen demostrar una respuesta rápida frente a situaciones de emergencia. Sin embargo, detrás de cada anuncio comienza un proceso mucho más complejo que pocas veces recibe la misma atención mediática. Cada transferencia inicia un recorrido administrativo que puede involucrar múltiples instituciones antes de llegar al beneficiario final. En muchos casos participan organismos internacionales, agencias especializadas, gobiernos nacionales, administraciones regionales, organizaciones ejecutoras, entidades contratistas y estructuras locales encargadas de distribuir los recursos sobre el terreno. Mientras más actores intervienen, más complejo resulta seguir el rastro del dinero. Y precisamente allí nace una de las principales preocupaciones de especialistas en administración pública, organismos de control y analistas de cooperación internacional: la trazabilidad de los fondos. La trazabilidad significa poder reconstruir paso a paso el recorrido completo de cada recurso, saber cuándo fue aprobado, cuándo fue desembolsado, quién lo recibió, en qué fue utilizado, cuáles fueron los contratos firmados, quién ejecutó las obras o programas y cuáles fueron los resultados obtenidos. Sin esa información, resulta extremadamente difícil demostrar que la ayuda cumplió realmente su objetivo. El problema no es únicamente teórico. En numerosos programas internacionales, una parte significativa del presupuesto puede destinarse a gastos operativos necesarios para ejecutar los proyectos. Personal técnico, transporte, logística, almacenamiento, sistemas de información, alquileres, auditorías, seguros, capacitación y múltiples procesos administrativos forman parte del funcionamiento normal de cualquier operación humanitaria. La discusión aparece cuando esos costos administrativos crecen hasta el punto de reducir considerablemente el impacto directo sobre la población beneficiaria.
Es entonces cuando surgen preguntas inevitables. ¿Cuánto dinero llegó realmente a las comunidades? ¿Cuánto se destinó al funcionamiento de la estructura administrativa? ¿Cuánto terminó financiando consultorías o procesos internos? ¿Y cuánto se convirtió finalmente en alimentos, medicamentos, infraestructura, atención médica, agua potable o asistencia directa? Responder esas preguntas exige información verificable, y es precisamente allí donde la auditoría adquiere un papel fundamental. Muchas personas imaginan una auditoría simplemente como una revisión de cuentas realizada al finalizar un proyecto. Sin embargo, el concepto moderno de auditoría es mucho más amplio. Una auditoría eficiente comienza incluso antes de que el dinero sea desembolsado. Analiza los procesos de contratación, verifica el cumplimiento de las normas, supervisa la ejecución del presupuesto, confirma que los proveedores realmente existen, comprueba que los bienes adquiridos fueron entregados, revisa que los beneficiarios correspondan a personas reales, evalúa si los objetivos planteados fueron alcanzados y finalmente, determina si los informes financieros coinciden con la realidad observada sobre el terreno. En otras palabras, una auditoría no solo revisa números, también verifica resultados. Porque un proyecto puede estar perfectamente cuadrado desde el punto de vista contable y, sin embargo, haber fracasado completamente en términos de impacto social. Por esa razón, cada vez más organismos internacionales hablan de auditorías financieras, auditorías operativas, auditorías de cumplimiento y auditorías de resultados. El objetivo ya no consiste únicamente en demostrar que el dinero fue gastado. También debe demostrarse que fue bien utilizado. Esta diferencia parece sencilla, pero cambia completamente la manera de entender la cooperación internacional. Porque gastar un presupuesto no necesariamente significa resolver un problema. Un proyecto puede consumir la totalidad de sus recursos sin alcanzar las metas prometidas. Y precisamente por eso, la transparencia se ha convertido en uno de los pilares más importantes de la cooperación moderna. La confianza pública depende en gran medida de la capacidad de las instituciones para explicar de manera clara qué hicieron con los recursos recibidos. Cuando esa información es accesible, verificable y consistente, aumenta la credibilidad del sistema. Pero cuando aparecen vacíos de información, informes incompletos o dificultades para seguir el recorrido del dinero, inevitablemente surgen sospechas. Y esas sospechas afectan no solamente a un proyecto específico, pueden terminar debilitando la confianza en todo el sistema de cooperación internacional. Los donantes comienzan a cuestionar nuevos aportes. Los gobiernos enfrentan mayores presiones políticas. Las organizaciones ejecutoras deben responder a críticas crecientes. Y finalmente, quienes más sufren las consecuencias son precisamente las poblaciones que necesitan continuar recibiendo ayuda. Existe además otra diferencia que suele generar confusión entre la opinión pública. No toda ayuda anunciada equivale a ayuda entregada. Con frecuencia, las cifras difundidas corresponden a compromisos financieros aprobados para varios años de ejecución. Eso significa que el dinero puede desembolsarse en diferentes etapas, condicionado al cumplimiento de determinados requisitos administrativos o técnicos. En otros casos, los anuncios reflejan promesas de cooperación sujetas todavía a negociaciones, aprobación presupuestaria o disponibilidad de recursos. Por eso los especialistas insisten en distinguir entre fondos comprometidos, fondos aprobados, fondos desembolsados y fondos efectivamente ejecutados. Cada una de esas etapas representa una realidad distinta, y confundirlas puede generar interpretaciones equivocadas sobre el verdadero alcance de la ayuda. Otro elemento que aumenta la complejidad del debate es el contexto político. En escenarios altamente polarizados, cualquier programa internacional puede convertirse rápidamente en motivo de confrontación. Algunos sectores consideran la cooperación como una herramienta indispensable para atender emergencias humanitarias. Otros advierten sobre posibles riesgos relacionados con la supervisión, la utilización de recursos o la falta de controles suficientes. Precisamente por esa razón, los mecanismos de transparencia adquieren aún mayor importancia. Cuando existen auditorías independientes, informes públicos y sistemas claros de rendición de cuentas, disminuye el espacio para las especulaciones. En cambio, cuando la información es escasa o difícil de verificar, las dudas terminan ocupando el lugar de las certezas. Y en materia de confianza pública, recuperar credibilidad suele ser mucho más difícil que perderla.
La cooperación internacional enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos: demostrar que cada recurso movilizado puede seguirse desde el primer desembolso hasta el último beneficiario. Las nuevas tecnologías ofrecen herramientas importantes para avanzar en esa dirección. Plataformas digitales de seguimiento presupuestario, bases de datos abiertas, sistemas electrónicos de contratación, registros públicos de beneficiarios y mecanismos de monitoreo en tiempo real permiten hoy un nivel de supervisión mucho mayor que hace apenas unos años. Sin embargo, la tecnología por sí sola no resuelve todos los problemas. También se necesitan instituciones sólidas, normas claras, voluntad política y organismos independientes capaces de ejercer controles efectivos. La transparencia no depende únicamente de publicar cifras, depende de que esas cifras puedan comprobarse, depende de que cualquier auditor autorizado pueda revisar los documentos, depende de que existan evidencias suficientes para reconstruir todo el proceso y depende, sobre todo, de que la ciudadanía tenga acceso a información clara y comprensible, porque al final, la verdadera esencia de este debate no gira únicamente alrededor del dinero, gira alrededor de la confianza. Confianza de los donantes que financian programas internacionales, confianza de las organizaciones encargadas de ejecutarlos, confianza de los gobiernos que participan en ellos y, sobre todo, confianza de millones de personas que esperan que la ayuda prometida llegue realmente a sus manos. Mientras continúen movilizándose recursos internacionales para atender crisis humanitarias, reconstrucción, salud, educación o asistencia social, seguirá existiendo una pregunta que ningún organismo podrá ignorar. No basta con anunciar millones de dólares, no basta con publicar comunicados, no basta con presentar balances generales. La verdadera garantía de legitimidad está en demostrar, con auditorías independientes, documentos verificables, información pública y mecanismos eficaces de supervisión, que cada recurso cumplió exactamente el propósito para el cual fue entregado. Porque cuando la ayuda internacional funciona con transparencia, fortalece la confianza y salva vidas. Pero cuando el control es insuficiente o la información resulta opaca, incluso las mejores intenciones pueden quedar atrapadas entre dudas, cuestionamientos y pérdida de credibilidad. Y por eso, la gran pregunta continúa completamente vigente y sigue esperando una respuesta capaz de convencer tanto a los donantes como a la ciudadanía. Cuando se anuncian millones para ayuda internacional, ¿quién garantiza realmente que ese dinero llegue a donde más se necesita y que cada dólar pueda ser auditado de principio a fin?